Então, Luiz, essa apresentação depois se quedará gravada na página Facebook da sociedade, ok? Para que as pessoas que não podem estar aqui presentes nesse momento tenham a oportunidade de assistir sua ponência. Muito bem, boa tarde a todos. Nós daremos início ao nosso terceiro seminário, webinário, na verdade, né, da SB3, Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção. Hoje estamos aqui com a presença do Dr. Luiz Ochoa. Dr. Luiz Ochoa, ele é formado em Química, Farmácia e Biologia pela Universidade del Valle de México. É chefe de área da rede de laboratórios de vigilância e investigação epidemiológica do Instituto Mexicano de Seguro Social, do Ministério da Saúde do México. Trabalhou como coordenador do laboratório NB3, do Laboratório Nacional de Referência no México, onde desenvolveu o sistema de gestão de segurança biológica com base no desenvolvimento e implementação da CWA 16335, ISO 9001 e ISO 35001. Dr. Ochoa também é mestre em gestão de saúde pública, com foco em gestão de riscos biológicos, é membro da ABSA desde 2014, atua como presidente do Comitê de Publicações, membro do Comitê de Engajamento Internacional e editor internacional da Applied Biosafety Journal. É um dos 18 membros fundadores e ex-presidente da AMEX-Bio, que é a Associação Mexicana de Biossegurança. Atuou como mentor do projeto de Twinning com o Sandia National Laboratories e atua também como consultor sênior da Pandemic Tech, que é uma incubadora virtual que permite abordagens inovadoras para enfrentar ameaças de doenças infecciosas. Dr. Ochoa, é um prazer muito grande poder contar aqui com a sua presença. Fique à vontade, a apresentação será feita em espanhol e, ao término da apresentação, aqueles que quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, coloquem as perguntas no chat, que eu estarei, então, depois, ao final, direcionando para o Dr. Luiz Ochoa. Muito obrigado, Dr. Luiz. A palavra está contigo. Muchísimas gracias, apreciable André. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, distinguidos colegas y hermanos brasileños y de otros países que nos pueden estar viendo. Voy a comenzar la presentación del día de hoy hablando de algo muy importante, algo que ha sido muy importante para toda la comunidad latinoamericana, la comunidad a nivel global, y me toca hablar acerca de el COVID-19, las lecciones aprendidas con epidemias pasadas. Entonces, primeramente vamos a comenzar con esta primera frase que seguramente muchos de nosotros escuchamos cuando pasó la epidemia, la pandemia de influenza H1N1 en 2009, que todo el mundo a lo mejor pensábamos que decíamos, estaremos listos para la próxima pandemia, esto no nos vuelve a pasar, vamos a estar preparados para cualquier cosa. Y la realidad es que hoy en día estamos en un punto en donde nuevamente estamos retrocediendo. Y retrocediendo porque olvidamos muchas de las lecciones aprendidas. Hemos olvidado mucho de lo que hemos vivido, pero esto lo vamos a ir revisando a lo largo de esta presentación. Primeramente, cuando nosotros pensamos en México y Brasil, ¿en qué pensamos? Podemos pensar en la rivalidad que tenemos en términos futbolísticos, podemos ver quién le ha ganado más veces a quién, podemos comparar el folclore
mexicano con el folclore brasileño, podemos comparar la gastronomía de ambos países, podemos comparar también las extensiones territoriales, podemos comparar los logros científicos, académicos, podemos comparar las aportaciones culturales de ambos países al mundo. Pero también podemos ver que tenemos diferentes cosas, pero también tenemos similitudes. Tenemos dos países que tienen ubicaciones geográficas muy interesantes y que presentan retos para los sistemas de salud pública. Tenemos dos países que tienen fronteras con diferentes países, en los cuales algunos casos puede ser complicado controlar las migraciones del personal, de las poblaciones. Tenemos también dos países que tienen mucha similitud en cuanto a algunas tradiciones y que también nos encanta la fiesta. Entonces, hay muchas similitudes, muchas diferencias, pero esto es algo tan solo de lo que podemos mencionar. ¿Y por qué me gusta hacer esta comparación? Porque México y Brasil son dos de las economías más grandes de América. No estoy poniendo en este plano, en este contexto, quién es mejor. Somos diferentes, pero aportamos diferentes productos para el resto de la región de las Américas. Ahora bien, entonces hablamos de similitudes, de diferencias, necesidades y, por supuesto, carencias. Ahora bien, me gustan mucho estas tres preguntas y me gusta mucho el ponerlas en las presentaciones, porque si yo les pregunto qué queremos, qué necesitamos y qué tenemos, es un mundo diverso. Primeramente, voy a comenzar con el ¿qué queremos? Cuando nosotros nos preguntan ¿qué queremos? Bueno, quiero tener un centro de operaciones de emergencia perfectamente bien montado. Queremos tener esa organización que sea perfecta o casi perfecta. Queremos tener equipos bien definidos. Queremos tener instalaciones que sirvan para la detección, el diagnóstico, la referencia, el control de calidad bajo los más altos estándares de seguridad y, valga la redundancia, calidad. Queremos tener presupuestos ilimitados. ¿Por qué? Porque nuestras instalaciones son costosas. Queremos tener acceso a diferentes programas de capacitación. Queremos tener presupuestos que nos permitan adquirir diferentes insumos diagnósticos de investigación, que nos permita tener una estabilidad económica de la institución. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que ya se acabe el coronavirus. Queremos ser la referencia a nivel de la región para que podamos nosotros continuar con este prestigio que nos ha llevado hasta el día de hoy donde estamos. Y no estoy hablando únicamente de un solo país, estamos hablando de una región, porque a partir de este momento no hay que estar pensando en los países, sino las regiones. ¿Por qué? Porque somos un grupo de individuos que trabajan de manera conjunta para sumar esfuerzos, y estos equipos multidisciplinarios nos llevan a lograr los objetivos de la salud pública. Cuando pasamos a la siguiente diapositiva y vemos el qué necesitamos, ¿sí? Necesitamos estas dos imágenes, me gustan mucho. La primera, donde ven este grupo de personas, es el grupo de expertos que se reunió en Brasil hace un par de años para la erradicación de la fiebre amarilla. Un grupo de expertos con expertise, valga la redundancia, en diferentes áreas de las ciencias de la salud, que con estos esfuerzos llegan a lograr y a romper las fronteras en forma significativa. Ahora bien, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos ubicar a los expertos, necesitamos identificar cuáles son las partes involucradas, las partes interesadas en estas respuestas en emergencia en salud pública.
puede ser que estén dentro de una misma ciudad, puede ser que estén en otras provincias, en otros distritos, puede ser que estén en otros países, pero lo importante es tener una buena comunicación. Después tenemos la imagen que está a la derecha. Tenemos que conocer nuestro territorio. ¿Por qué? Porque debemos de saber cómo poder eficientizar estas respuestas. Un territorio como Brasil, que presenta grandes retos para las coberturas, quiere decir que tengo que estar muy bien organizado. Es uno de los países más grandes a nivel mundial y que también tiene dentro de sus límites la selva amazónica, que también por sí sola representa pues un reto muy grande para el estudio de enfermedades infecciosas, pero también de preservación de recursos naturales. La tercera pregunta, ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos una crisis ocasionada por la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2 que ha puesto en jaque no nada más a un país, no nada más a una institución, sino a todo un planeta. Tenemos un incremento de casos, incremento en las tasas de mortalidad. Tenemos también brotes en diferentes países. Tenemos una capacidad hospitalaria que está llegando casi al 100%. No hay camas disponibles, pero también con ello viene algo que es el agotamiento de los recursos. Ya no hay recursos diagnósticos. Las compañías comienzan a producir diferentes tipos de metodologías, de plataformas y las ofertan para tratar de contrarrestar las carencias que hay en un mercado altamente demandado. Tenemos también, por supuesto, el personal de los servicios de salud que está agotado, está fatigado, está cansado de estar atendiendo pacientes, tiene el síndrome del agotamiento, que es el famoso burnout, y con ello, obviamente, pues se compromete también la respuesta de los profesionales de la salud. Si nosotros hacemos una comparativa entonces entre qué queremos, qué necesitamos y qué tenemos, la diferencia que ustedes podrán observar es definitivamente abismal. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un diagnóstico situacional, ese diagnóstico situacional no es más que la suma de todos los esfuerzos, las herramientas, las tecnologías para saber específicamente cómo nos encontramos. Y hay que entender en este punto del diagnóstico situacional que hay una diversidad. Y una diversidad porque no todas las instituciones son lo mismo. No todos los pacientes presentan las mismas necesidades. No todos los brotes de enfermedades infecciosas se van a resolver de la misma forma. Y por eso es que tenemos que comprender esta diversidad dentro de las instituciones, porque también cada una tiene procedimientos diferentes, recursos diferentes, necesidades diferentes y formas de ver la realidad también en una forma muy diferente. Las instituciones de salud. Y aquí me gusta hablar de las instituciones en general. Hablamos de las instituciones de salud como hospitales, como clínicas, como centros de atención médica, pero la realidad de nuestras instituciones en México, en América Central, en Brasil, en Europa, en África, nos lleva a lo siguiente. Hay instituciones que hacen mucho con poco, mucho con mucho, poco con mucho y definitivamente poco con poco. Y esto pasa en países en vías de desarrollo o países desarrollados. Entonces, el llevar a esto nos orienta a nosotros a cómo debemos de entender un sistema de salud. Y esto es fundamental para definir la estructura que va a brindar esta respuesta ante cualquier emergencia epidemiológica, emergencias químicas, emergencias radiológicas. Y para entender un sistema de salud es importante remontarnos a lo que en estricta teoría debería de ser la historia de las pandemias.
¿sí? Las pandemias por sí solas nos deberían de ayudar a tener una reforma 360 grados en los sectores de salud. ¿Por qué digo una reforma 360? Porque debemos de aprender todo lo que ya nos sucedió con anterioridad. Debemos de aprender qué nos funcionó, qué no nos funcionó para los próximos eventos. La pregunta que aquí me gustaría hacer a cada uno de ustedes, para que ustedes la contesten, la compartan con sus colegas, es ¿qué tanto hemos aprendido nosotros en nuestras instituciones como personas sobre las pandemias de los últimos años? ¿Y qué evidenció este brote de SARS-CoV-2 en nuestros sistemas de salud? Muchos podríamos decir que apenas pudimos evidenciar que teníamos una cobertura insuficiente. ¿Por qué? Porque no nos imaginamos, no dimensionamos todo esto. Nos podemos poner a pensar que qué había acerca de la desigualdad, ¿sí? Simple y sencillamente esto evidenció más una desigualdad. El gasto de bolsillo, ¿qué tanto ha invertido la población en todo esto? ¿Qué tanto ha invertido estas personas en su salud, en la salud de los familiares? ¿Y cómo ha ocasionado esto los gastos catastróficos en las familias? También tenemos una limitada capacidad resolutiva. Y digo limitada capacidad resolutiva porque en algunos casos se resuelven bien las cosas, pero en algunos otros casos no se resuelve de la misma manera. La infraestructura en salud de nuestras instituciones, esto ha sido algo que lo hemos pensado durante mucho tiempo, a lo mejor ya se había evidenciado, pero sin embargo no habíamos podido revisar todo esto con mayor detalle. Si nosotros hablamos de una infraestructura en salud, nos hace pensar principalmente en hospitales de referencia, clínicas diagnósticas, centros de tratamiento, pero ¿qué hay acerca de los laboratorios de referencia, los laboratorios de investigación? Desafortunadamente, para todos aquellos que trabajamos en las instituciones de salud, nos han preguntado, oye, ¿cuándo van a remodelar el hospital? ¿Cuándo van a remodelar ese laboratorio? Porque son de los principales planes que en cuanto los gobiernos toman posesión, dicen, vamos a reforzar la infraestructura en salud, vamos a poner atención en la educación en salud pública. Los problemas de salud son la prioridad del Estado o de la nación. Sin embargo, seguimos teniendo los mismos hospitales, las mismas necesidades, las mismas carencias y a final de cuentas. Entonces les decía que cuando nosotros hablamos acerca de lo que evidenció SARS-CoV-2, podemos ver 4 puntos principales. Primero, la cobertura insuficiente. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas de salud no tenían la capacidad de atender las demandas de la población al mismo tiempo. Los sistemas de salud se vieron retados para dar atención no nada más a un patógeno emergente, sino que también para dar seguimiento a diferentes padecimientos de vigilancia epidemiológica. Segundo punto, tenemos la desigualdad, el gasto de la desigualdad. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el acceso a los servicios de salud de la misma manera. Un tercer punto, el gasto de bolsillo, y mencionaba ahí que las personas tuvieron que hacer gastos innecesarios, no planeados. ¿Por qué? Porque la salud es primero y esto lleva al colapso de muchas de las economías familiares. Y finalmente, una limitada capacidad resolutiva. Esta capacidad resolutiva, ¿por qué? Porque al tener una demanda de diferentes sectores, provincias, estados, distritos, nos lleva a un colapso de muchos de los sistemas del sector salud, tanto para proporcionar servicios
como también para la parte de brindar algunas acciones resolutivas. Tenemos entonces la infraestructura en salud. Y mencionaba que en la parte de infraestructura en salud tenemos hospitales de referencia, las clínicas, los laboratorios de referencia e investigación también formarán parte de. La respuesta es sí, pero no siempre se consideran. ¿Por qué? Porque pensamos que los laboratorios van a estar listos cuando lo necesitemos, pero una infraestructura en salud tiene que tener un delicado balance y equilibrio que involucra el tratamiento, las áreas para el tratamiento de los pacientes y también los centros donde yo estoy realizando esta investigación, la referencia, control de calidad. Entonces, esos son de los factores que se tienen que contemplar en la infraestructura en salud. Ahora bien, cuando nosotros también hablamos de esta infraestructura en salud, hablamos mucho de los procedimientos de atención médica, los lineamientos para recibir pacientes, las guías de práctica clínica, las guías de tratamiento y diagnóstico. Pero, ¿qué hay acerca de los procedimientos de riesgo biológico? Este término en algunos países lo tienen muy bien definido y yo puedo reconocer que Brasil es uno de los países que tiene una mayor experiencia en materia de bioseguridad y biocustodia en la región y por supuesto también ha sido un gran referente para México en el momento en que se comenzó a constituir la Asociación Mexicana de Bioseguridad. Pero ¿será igual para todas las regiones que conforman las Américas? Y vamos a poner un ejemplo. Y aquí es un poquito de la experiencia que hemos tenido como desde el Instituto Mexicano del Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución que brinda servicios asistenciales y médicos para aproximadamente 60 millones de personas en México. Y esto es un buen ejemplo porque el IMSS, por sus siglas en español, es la institución de seguridad social más grande de México y más grande de América Latina. Y en un día normal, ¿qué es lo que puede suceder en el IMSS? Se procesan aproximadamente 800,000 análisis clínicos, más de 50,000 intervenciones de emergencia, 56,319 estudios de radiodiagnóstico. Tenemos la operación de 54 laboratorios de banco de sangre. Tenemos aproximadamente 1,504 unidades médicas de primer nivel, 246 de segundo nivel y 36 de tercer nivel. Y aproximadamente hasta antes de la pandemia, 400,000 trabajadores desempeñando actividades de seguimiento a pacientes todos los días. Eso es nada más y nada menos que en un día normal. Pero si nosotros a eso le agregamos una emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19, y aparte eso nos lleva a que no podemos descuidar nuestras actividades esenciales, para lo cual el instituto está creado. Por lo tanto, incrementan los análisis, incrementan las intervenciones de emergencia, el trabajo para brindar estos servicios asistenciales crece desproporcionadamente, se abren nuevas unidades médicas. ¿Por qué? Porque es necesario dar ese soporte a las personas, tanto los derechohabientes como a los no derechohabientes, porque en México es obligatorio y es un derecho universal el acceso a los servicios de salud. Y después tenemos también que a estos trabajadores ya existentes en las instituciones se les suman nuevo personal que en muchos casos ya tenía experiencia, pero en muchos otros casos hubo que capacitarlos. ¿Por qué? Porque se necesitaba más personal para atender las necesidades de la población mexicana. ¿Qué eventos previos hemos tenido en la región? Nosotros podemos decir, bueno, estábamos absolutamente preparados, ya lo veíamos venir, pero las advertencias, alertas que tuvimos comenzaron desde hace muchos años. Y vamos a poner un ejemplo, la última pandemia que realmente enfrentó
la región de las Américas había sido, entre otras, la influenza H1N1 en el 2009. Y esto fue algo que sacudió a varios países, pero pensábamos que estábamos listos para lo siguiente. Tuvimos un brote a nivel nacional en la Huasteca hidalguense, en el centro del país, con cólera. En 2014, una emergencia en la región de las Américas que comenzó también en el Caribe, una propagación muy importante de esta enfermedad transmitida por vector, como es chikungunya. También tuvimos y empezamos a tener las acciones ante una eventual introducción contra el virus de ébola en 2014, en 2016, que esto conllevó a varios esfuerzos en forma internacional ante una eventual diseminación de estos filovirus en la región de las Américas. Y hoy en día, tristemente, estamos viendo el resurgimiento del virus ébola en República Democrática del Congo, en Guinea y, por supuesto, en Sierra Leona nuevamente. Pero a esto le ponemos un poquito más de sabor, como diría yo, porque esto es en medio de otra pandemia. Y también, ¿qué otras advertencias hemos tenido? Zika, igual enfermedad transmitida por vector, en el 2016, la reemergencia del sarampión tras los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Entonces, le estamos sumando diferentes factores y finalmente, de las que habíamos pensado que ya iban a ser de las últimas, este brote de dengue muy fuerte que estuvo en la región de Centroamérica y también en parte de México. Pero eso también le teníamos que agregar 2020, lo que sería la emergencia por el SARS-CoV-2. Ahora bien, el primer gran reto que nosotros debemos de entender, debemos de asumir, es el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quiénes. Esto es lo que tenemos que entender, y cuando nosotros hablamos de este primer gran reto a nivel nacional, y voy a hablar ahora desde una perspectiva nacional de qué es lo que hemos aprendido, es que necesitábamos identificar los primeros casos sospechosos de este nuevo padecimiento. El primer caso sospechoso se registró en el norte del país, en el norte de México, en el estado fronterizo de Tamaulipas, en donde pues se registra este caso, pero también se comienzan a detectar casos sospechosos en algunas otras entidades federativas, como lo puede ser Jalisco, Michoacán, Ciudad de México y, por supuesto, Estado de México. En ese momento necesitábamos identificar quiénes habían viajado a otros países que tuvieran la transmisión activa del virus, quienes habían estado en contacto con personas que ya habían estado enfermas, y también necesitábamos saber qué era lo que íbamos a hacer. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Con acciones específicas. Estas acciones específicas se comprendían de una evaluación de los insumos para la atención médica, es decir, disponibilidad, suficiencia, insumos para diagnóstico, es decir, material de curación, material de tratamiento, de soporte para los pacientes, y otros como puede ser la parte del diagnóstico. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Era una metodología que implicaba tecnologías directas o indirectas. Entonces, esto es algo que nosotros teníamos que entender. La existencia de documentos normativos y guías técnicas. Esto es que había anteriormente. Tuvimos que desempolvar estos procedimientos de atención médica para influenza, porque a final de cuentas estábamos haciendo frente a un padecimiento que se transmitía mediante la vía de los aerosoles, que era una enfermedad respiratoria viral. Teníamos que comprender también la normatividad, qué había al respecto, qué estaban emitiendo los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos de América, qué estaba emitiendo la Organización Mundial de la Salud y algunas otras instancias que son autoridad en la materia. Las estrategias de comunicación, sin duda alguna, formaron parte de cómo nos íbamos a comunicar
a lo largo y ancho de la República Mexicana, que a final de cuentas en una era en donde las telecomunicaciones son novedosas, son rápidas y son eficientes, no es lo mismo con nuestras estrategias de comunicación. Y acerca del personal, ¿con qué contábamos? Si nosotros hacemos una recopilación de todo esto, teníamos recursos tecnológicos, recursos materiales, recursos físicos, recursos administrativos, pero lo más importante que nosotros teníamos era el factor humano. Este factor humano, el personal que estaba en diferentes instituciones de salud, eran los que nos iban a ayudar sin duda alguna a atender esta crisis sanitaria. Entonces, ese primer gran reto también se acompañó de una elaboración de una matriz de riesgos y de existencias de diferentes insumos. Es por ello que desde la División de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemiológica se hizo con el apoyo de diferentes áreas una matriz para conocer el estatus que había de insumos, de materiales y soluciones desinfectantes a lo largo de todos los hospitales de primero, segundo y tercer nivel. ¿Cuál era el estatus de los equipos de los laboratorios? Si tenían mantenimiento, si tenían algunas necesidades de certificación. ¿Por qué? Porque necesitamos que estos artefactos, estos dispositivos operen bajo los más altos estándares de calidad y, por supuesto, de seguridad. También teníamos que tener una matriz de personal disponible en estas instituciones para saber cómo íbamos a organizar los roles para la atención de los pacientes, cuántos turnos se iban a formar y, por supuesto, también cuáles eran las existencias de esos equipos de protección personal tan necesitados, ¿sí? Cuántos pares de guantes íbamos a ocupar por turno, cuántos batas, cuántos respiradores, cuántos zapatones, por solo mencionar algunos ejemplos. Y también hicimos una matriz sobre el personal capacitado en diferentes temas de bioseguridad y biocustodia que iban a apoyar a personal de los servicios de salud con las capacitaciones para toma, manejo y envío de muestras, tratamiento de pacientes y contención biológica de todo esto. Las acciones específicas para el fortalecimiento de las capacidades existentes, ¿en qué consistieron? En una implementación del diagnóstico de SARS-CoV-2 por parte de los laboratorios del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que estaban alineados a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Se realizó esta implementación del diagnóstico y posteriormente la transferencia de la tecnología a la red de laboratorios del instituto. ¿Para qué? Para que en esta forma todos los laboratorios operaran en una forma coordinada. También se revisó la capacidad instalada y la evaluación de riesgo. Todos los laboratorios tienen una capacidad instalada y como no nada más nos dedicábamos al diagnóstico de SARS-CoV-2, tuvimos que continuar con otras actividades diagnósticas y obviamente incrementar la capacidad instalada para ver qué tanto más podemos producir, qué tanto más podemos detectar. Finalmente, se realizó un intercambio de información y comunicación asertiva con otras entidades dentro del país, así como instituciones fuera del país, como los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de China, el CDC de los Estados Unidos de América y también algunas otras compañías y universidades que estaban dispuestos a darnos ese apoyo. Ahora bien, el diagnóstico. El diagnóstico consistió en hacer uso de los recursos existentes. ¿Y por qué digo que hacer uso de los recursos existentes? Porque en ese entonces el país, mientras muchos celebraban que México había sido de los países que se contagiaron hacia el último, pues también nos toca tener menos acceso a los recursos. ¿Por qué? Porque ya había una demanda a nivel nacional. Ya había una escasez de insumos, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Entonces, eso también se suma a los largos problemas que se atraviesa en el sistema de salud, como una reestructura, una reforma como parte de los cambios políticos que siempre se dan a nivel nacional.
Tenemos entonces cómo estaba operando el país con una red de laboratorios. Hasta antes de la emergencia sanitaria se tenía un total de 4 laboratorios que brindaban el seguimiento a la enfermedad viral respiratoria. Tenemos en color azul el Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica del Centro de Investigación Biomédica del Noreste. En color rojo, el Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica del Centro de Investigación Biomédica de Occidente. En color verde, el Laboratorio Central de Epidemiología, que decimos que es el cuartel principal de donde surge la implementación diagnóstica de diferentes padecimientos de vigilancia obligatoria a nivel nacional, y el responsable de hacer esta transferencia metodológica para cada uno de los laboratorios. Y finalmente, en color amarillo, el Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica de la Unidad de Investigación Médica de Yucatán. Aparte de que estos laboratorios realizan el diagnóstico de enfermedades respiratorias, también realizan el diagnóstico de enfermedades transmitidas por vector, diagnóstico de virus de la inmunodeficiencia humana, diagnóstico de tuberculosis, diagnóstico de diferentes padecimientos. ¿Por qué? Porque es importante dar cumplimiento a las demandas del Sistema Nacional de Salud. Estos laboratorios funcionan a través de una regionalización, y esta regionalización permite controlar en forma eficiente y oportuna la detección de padecimientos de vigilancia epidemiológica. Es entonces que en color verde están todos los estados o las entidades federativas que controla el Laboratorio Central de Epidemiología, en color azul los que coordina el Centro de Investigación Biomédica del Noreste, en color rojo los que controla el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, en color amarillo los que controla la Unidad de Investigación Médica de Yucatán, y finalmente el recientemente agregado en octubre de 2020 la Unidad de Investigación Biomédica de Zacatecas, quienes son aparte expertos en el diagnóstico de tuberculosis, se suma como un laboratorio más para brindar soporte al diagnóstico de SARS-CoV-2. Todos estos laboratorios crecieron sin duda alguna en cuanto a personal, en cuanto a recursos y por supuesto en cuanto a capacidad diagnóstica, teniendo aproximadamente un total de 47,000 muestras a la semana que se procesaba en conjunto con todos estos laboratorios, y teniendo un estándar de servicio por debajo de las 48 horas, que incluso estaba por debajo del Laboratorio Nacional de Referencia de México. Entonces, esto conllevó a un esfuerzo titánico por parte de diferentes profesionales en diferentes estados de la República, y también se tiene un sistema de transporte de materiales biológicos. Ahora bien, el diagnóstico de otros padecimientos. México no podía parar el diagnóstico de otras enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, pero también de otros padecimientos que no están sujetos a vigilancia epidemiológica, es decir, las enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, fue un reto muy grande para nosotros el hacer continuar este sistema de salud, no nada más desde un punto de vista de una institución, sino que también desde un punto de vista como país. Ahora, el segundo reto fue que en medio de la pandemia de SARS-CoV-2, pues viene un brote de sarampión en la Ciudad de México, y aquí fue literal, como están viendo ustedes en la diapositiva, fue ¿qué vamos a hacer nosotros con esto? Y viene la interrogante es, ¿qué atendemos primero? ¿SARS-CoV-2 o atendemos sarampión? Si lo vemos desde un punto de vista de epidemiología, primero, con el sarampión tenemos una enfermedad altamente contagiosa. Es de los padecimientos que mayor contagios pueden realizar por individuo infectado, con un total de 18. Tenemos también una enfermedad que tiene esquemas de vacunación, pero que también las coberturas de vacunación pueden no ser igual en todas las comunidades. Entonces, eso presenta un reto importante, y sobre todo que sarampión ya nos había detectado una transmisión activa de casos
en la República Mexicana. Por otro lado, tenemos una enfermedad emergente, como es el caso del SARS-CoV-2, en donde sí las tasas de reproducción del virus son menores en comparación con las que tiene sarampión. Sin embargo, es un patógeno completamente nuevo que tiene afección en diferentes grupos poblacionales y ya no necesariamente asociados a una comorbilidad como se pensaba en un momento, afectando a distintos grupos poblacionales y también no teniendo muchos datos, ya que es un patógeno relativamente nuevo, a pesar de los esfuerzos que se habían hecho hasta ese entonces. Y algo que ayudó significativamente a mantener una respuesta coordinada y eficiente, ya que el sarampión no se propagase en una mayor forma, fue que las medidas de distanciamiento hasta ese entonces y el uso de los equipos de protección personal de parte del personal de salud ayudó. Hubo casos, sí es correcto, como en toda emergencia de salud pública, sin embargo, fue algo que se pudo controlar con las medidas de distanciamiento social, medidas de limpieza, desinfección y también las medidas de invitar a la población a no exponerse a personal que estuviera infectado y no salir a lugares públicos. Entonces, es aquí cuando nosotros podemos decir, bueno, ¿qué era más importante, el SARS-CoV-2 o el sarampión? Ambos son padecimientos de notificación obligatoria por parte de las leyes mexicanas y por supuesto necesitábamos llegar al control de cada una de ellas. Hoy en día el sarampión se ha podido controlar y estamos todavía en el proceso de controlar el SARS-CoV-2, pero aún falta mucho. Y si ustedes viven en México o si ustedes han visitado México, sabrán que todo es posible. Por supuesto, también un tercer gran reto que enfrentamos fue el sismo en la Ciudad de México durante la pandemia de COVID-19. Y qué mejor forma de ponerle sabor a la situación que con un sismo en plenos acontecimientos de vigilancia epidemiológica. Entonces todo mundo a la calle tratando de hacer lo posible para la contención de las personas contagiadas, pero pues como siempre no todos siguen las reglas, no todos siguen los procedimientos y es muy difícil si ustedes también viven en una situación muy similar. Entonces, algo que tenemos que entender es que debemos de tener un plan A, un plan B y un plan C. Y estos planes también necesitan ser puestos a prueba, pero también necesitamos tener un plan AA, B y C en caso de que esos planes no funcionen de la mejor forma. Los retos de bioseguridad y biocustodia. Nosotros enfrentamos diferentes retos, como ya lo había mencionado, insumos limitados, una reestructura del sector salud y, por supuesto, algo que fue muy notorio en muchas instituciones, las diferencias tan marcadas que existen en la capacidad de las instituciones, en el entrenamiento y capacitación que el personal recibe y, por supuesto, las perspectivas. Algunos pensaban o piensan que pues no es tan serio. Sin embargo, los números no se equivocan, las estadísticas ahí están y esto es un patógeno que ha puesto de rodillas al mundo. Y finalmente, los recursos, en donde siempre como lo mencioné, hay instituciones que hacen mucho con mucho, mucho con poco, poco con mucho y poco con poco. Esas son de las situaciones que nosotros enfrentamos. Se realizaron acciones de capacitación y de capacitación mucho con el personal también de los servicios de salud, personal médico, personal de enfermería. Se ha distribuido esta capacitación con el personal de los servicios de estomatología, personal de fisioterapia, personal de laboratorio y a través también de los centros de simulación que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde también se grabaron videos para fomentar la comunicación y transmisión adecuada de los mensajes de lo que queríamos que hiciera la población
que siguieran las instrucciones y también cómo se iban a tratar estos pacientes, qué procedimientos de emergencia eran los que se iban a tener para atender a cada una de estas necesidades que iban saliendo. El transporte de los materiales biológicos, sin duda alguna, también fue algo muy importante a considerar y nada más como punto muy importante, desde finales del 2019 se comenzó a ver un incremento en el transporte de los materiales biológicos en diferentes puntos. Nosotros basamos el transporte de los materiales biológicos con base en las recomendaciones de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos de América y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, nosotros realizamos evaluaciones de riesgo para realizar estos transportes en una forma adecuada y sobre todo práctica. Se seleccionaron diferentes unidades concentradoras en donde iban a llegar todas las muestras previo a su transporte a los laboratorios de diagnóstico. Y también se desarrollaron diferentes materiales y sesiones de capacitación a través del portal de la institución. Como dato importante, la institución cuenta con un sistema en donde permite realizar el monitoreo en tiempo real de todos los materiales biológicos hasta que lleguen a su destino a los laboratorios, fortaleciendo la cadena de custodia de los materiales biológicos. Ahora bien, como parte de los esfuerzos que el IMSS desarrolló fue la remodelación y adecuación de un laboratorio que no se ocupaba anteriormente para la creación de un Banco Nacional de Referencia de Materiales Biológicos, en donde pudieran ser almacenados estos materiales para la investigación en salud pública, porque a final de cuentas el país, el desarrollo de un país también depende de la educación y de la investigación. Por lo tanto, se fortalecieron las medidas de bioseguridad, de biocustodia en toda la red de laboratorios y se crea este banco de referencia de materiales biológicos, el primero en su sitio y el primero en su género a nivel nacional. ¿Hacia dónde va el IMSS en materia de bioseguridad? El instituto se dirige hacia dar cumplimiento con la misión, la visión y los valores, que es el brindar servicios asistenciales para la población. Necesitamos también fortalecer el desarrollo de competencias entre estos profesionales de la salud. Y en materia de bioseguridad, podemos decir hoy en día que el IMSS cuenta con la participación de 2 profesionales en el programa de mentorías de la Federación Internacional de Asociaciones de Bioseguridad, IFBA, por sus siglas en inglés. Se cuenta también con la interacción con agencias nacionales e internacionales y el objetivo que tenemos es para principios o mediados del 2022 es contar con al menos una persona certificada en los laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica en materia de bioseguridad. También el instituto va a expandir su red de laboratorios al doble. En lugar de tener 7 laboratorios de referencia, va a tener ahora 14 y lo que va a ser muchísimo más fácil los servicios de regionalización de los diagnósticos. También era muy importante para nosotros la salud mental entre el personal de los servicios de salud que asistían a los pacientes con COVID-19. Por ello, se realizó una colaboración con la doctora Lucía Ledesma del ISSSTE. El ISSSTE es otra institución de seguridad social que brinda servicios de salud también en una menor cantidad en la República Mexicana. Y la colaboración en concreto con esta doctora consistió en dar servicios de apoyo y asesoría en materia de bioseguridad para este pequeño amigo, este coterapeuta llamado Harley, en donde la función de este canino era brindar terapia al personal de salud en áreas COVID, en donde posterior a esta interacción entre el coterapeuta canino y el personal médico,
el personal médico reportó en más del 90% el sentir un alivio y el sentirse motivado para continuar sus actividades diagnósticas. Esto fue realizado para, sobre todo, medir el nivel de estrés y ver cómo podíamos ayudar a ese personal de los servicios de salud. Entonces, este coterapeuta canino se suma a uno más de los héroes que hay en el país, y se han hecho muchos reportajes de este pequeño amigo en diferentes idiomas, y hoy en día ya se está trabajando el artículo que estamos escribiendo está en fase de revisión para obviamente también difundirlo a los diferentes institutos e instituciones de salud. ¿Quiénes son nuestros héroes? Muchos hablan de, y lo voy a decir de esta forma, hay muchas personas que se cuelgan medallas ajenas, que levantan trofeos que no les corresponden. Nuestros héroes son las personas que están en la línea de defensa, son las personas que están en el tratamiento médico, son las personas que hacen el diagnóstico, son las personas que orientan a los derechohabientes hacia qué es lo que deben de hacer. Son los comunicadores en la sociedad que invitan a la población a seguir los procedimientos, a quedarse en casa, a respetar los protocolos. Ellos son nuestros verdaderos héroes. Nuestros héroes también yacen en diferentes lugares que ya no están en un espacio terrenal. Ellos también son nuestros héroes. ¿Por qué? Porque se han quedado en la batalla con tal de salvar a los demás. Ellos son nuestros héroes. Y un ejemplo de esto es el personal de 2 centros diagnósticos que tenemos, el personal de la Unidad de Investigación Médica de Yucatán y el personal del Centro de Investigación Biomédica del Noreste, en donde siempre están al pendiente, siempre están dispuestos a trabajar, incluso con jornadas extenuantes. Y finalmente, me gustaría concluir esta presentación con 3 preguntas que hice al inicio. ¿Qué es lo que queremos? Yo estoy seguro que queremos nosotros como país, como región, como humanidad, que esto ya se termine. Queremos volver a vivir una vida como la que llevábamos antes, pero necesitamos ser conscientes de que el mundo como lo conocemos no va a volver a ser el mismo. No es posible que vuelva a ser el mismo y no debe de ser el mismo, porque necesitamos aprender de estas lecciones que nos ha dado un microorganismo, una partícula viral que ha puesto de rodillas a la humanidad. Necesitamos seguir sumando esfuerzos, necesitamos concientizarnos de que por más grandes esfuerzos que hayamos tenido como país, como institución, como región, necesitamos hacer más. ¿Y qué es lo que tenemos? Hoy en día tenemos una crisis que no se ha acabado, que está lejana de terminar. Tenemos carencias, tenemos muchos problemas que no tienen que ver directamente con enfermedades infecciosas, pero que contribuyen a la propagación de las enfermedades infecciosas, como puede ser el tráfico de personas, que puede ser las migraciones no controladas, que puede ser el narcotráfico, la contaminación ambiental, el calentamiento global. Entonces, tenemos que entender que hay muchos otros factores que debemos controlar. Estas 3 preguntas permanecen ahí y son las preguntas que necesitamos estar contestando día a día. Esto no se va a acabar hoy, no se va a acabar el día de mañana, y lo que es importante es que debemos estar preparados para la siguiente pandemia, porque es un hecho y una realidad que la va a haber. Yo le agradezco mucho a los organizadores por haberme considerado para tan importante y distinguido evento, y cedo la palabra por si hay dudas, preguntas o comentarios. Por su atención, muchas gracias. Doctor Ochoa, muchas gracias por su excelente presentación. Vamos ahora para un tiempo de preguntas. Nosotros tenemos aquí ya una pregunta en el chat que eu vou ler aqui. Doutor Ochoa, atualmente temos uma realidade mundial de mobilidade que não favorece a contenção de doentes durante um episódio pandêmico.
Uma prova disso é que uma das medidas que os países implementaram tinha um foco no fechamento de fronteiras. Você pensa que um plano de contenção deve ser considerado e implementado a partir de agora, sempre que houver um risco de disseminação de micro-organismos mundialmente? Es una pregunta muy interesante la que se hace y estoy convencido que una contención biológica, una contención de cerrar fronteras es lo que en muchas ocasiones nos puede llevar a tener una mejor respuesta. Hubo países, por ejemplo, en donde se montaron protocolos de cierre de fronteras, como puede ser Alemania, como puede ser Italia, España, por mencionar solamente algunos países, y que les ha dado muy buenos resultados. Un ejemplo muy claro es que Alemania hasta hace una semana tenía aproximadamente 144 nuevos casos diarios. Y el representante del gobierno alemán mencionó que eso no era aceptable para ellos. Hubo otros casos, y voy a mencionar un ejemplo, el caso de México, en donde en ningún momento cerró fronteras. Y no se cierran fronteras, pero a final de cuentas hay decisiones que pudieron haber ayudado, o acciones, mejor dicho, que pudieron haber ayudado a controlar un poco la diseminación de estas especies virales. Sin duda alguna, las estrategias que cada país adopte van a ayudar al desarrollo de una región. Y yo creo que sí se tendría que estar considerando cuáles son las estrategias que nos han dado un buen resultado a nivel nacional, a nivel regional, y también yo creo que habría que poner esto en una consideración dentro del Reglamento Sanitario Internacional, que no es nada más la comunicación de estos padecimientos de vigilancia obligatoria y de notificación, sino cómo como país estamos poniendo cercos sanitarios para evitar la diseminación de estas enfermedades. Muchas gracias por esta pregunta. Es sin duda alguna algo que también lleva muchas implicaciones económicas y políticas, ¿no? Yo creo que también algo que ha afectado mucho a la toma de decisiones en todo el mundo con SARS-CoV-2 ha sido las implicaciones políticas y económicas. Luis, si es posible, por favor, ¿se puede abrir su cámara para que nosotros... Muchas gracias. Mi pregunta va por el mismo camino de la pregunta de Karine, que es la importancia de que ese tipo de estrategia sea discutida a nivel internacional, ¿no? Para que los países tengan una estrategia conjunta de acción frente a una situación de pandemia. Un ejemplo es que, por ejemplo, aquí tuvimos cerca aquí de mi ciudad, aquí en Campinas, hay una ciudad que se llama Araraquara. Y esa ciudad estableció un lockdown, pero fue una decisión de la administración local, y nos parece que el efecto de eso se ha limitado porque es una decisión muy local, que las ciudades de las vecinas, si no toman decisiones similares, el resultado puede no ser muy efectivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas en ese sentido? La importancia, por ejemplo, de la OMS, de otros organismos internacionales, para fomentar esa discusión de estrategias para los países. Perdón, no alcancé a escuchar la última parte de la pregunta. ¿Me la podría repetir, por favor? Sí, en ese contexto, en ese escenario, la importancia de organismos internacionales como la OMS y otros organismos que pueden fomentar esa discusión entre los países. Sí, la importancia de los organismos a nivel nacional e internacional es algo muy importante. Valga la redundancia con este término. ¿Por qué menciono que es algo muy importante? Porque
hoy en día, a pesar de que la tecnología nos facilita la comunicación con otros colegas en diferentes países, instituciones y regiones, no hemos hecho un uso eficiente de estas comunicaciones, el potencializar esta sinergia de colaboración. Muchos dicen, bueno, vamos a hablar con la OMS, hablamos con el CDC, pero parece que son luego las únicas instancias. ¿Qué hay acerca de otras instituciones que también tienen mucha experiencia en la materia? ¿Cómo estamos fortaleciendo esas alianzas estratégicas? Si nosotros hablamos de bioseguridad, de biocustodia, en la región hay poco personal en muchos casos enfocados a esas labores. Hay falta de recursos, de falta de capacitación y por lo tanto hay una falta de interés de parte de estos profesionales. También hay una falta de coordinación porque estoy seguro que muchos hemos enfrentado el que le han dicho no le hables a nadie más, esto se queda aquí con nosotros, pero no es que se quede aquí con nosotros, es busquemos ayuda en donde puede estar la solución. En este sentido, voy a hacer un punto de referencia. Los laboratorios en materia de bioseguridad en México tal vez deberían de estar pidiendo asesoría al sistema de salud de Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil tiene una red de laboratorios muy sólida en materia de laboratorios de contención. Por lo tanto, sería importante que las opiniones que ustedes nos pudieran dar como país para cómo fortalecer este proceso de comunicación en las redes. Insisto, nuevamente no se trata de ver quién es mejor, sino es cómo podemos sumarnos para hacer mejor las cosas como región. ¿Por qué? Porque si en algún momento Brasil como Estado necesita apoyo de algún colega en la región, podría México decir, yo puedo ayudarte, aquí estoy y tú sabes que estamos trabajando bajo estándares de seguridad y de calidad similares. Luis, nesse mesmo tema, nosotros aquí en Brasil estamos empezando con la Sociedad Brasileña de Bioseguridad y Bioprotección, estamos en fase de organización de la SB3. Y ustedes ahí en México ya tienen una experiencia de más tiempo con la AmexBio. La pregunta es, ¿cuál es el rol de la AmexBio en ese enfrentamiento de la pandemia? ¿Qué tipo de apoyo una asociación como esa puede ofrecer a la sociedad? Bien, la AmexBio, obviamente, como bien lo mencionas, es una asociación civil sin fines de lucro que se forma semanas antes de la pandemia de influenza en el 2009. Entre las funciones medulares y esenciales de la asociación está el de promover la educación de profesionales en materia y control de riesgos biológicos, de fomentar las actividades de la gestión del riesgo biológico en las instituciones y también de proveer espacios para la discusión e intercambio de ideas. Esas son las actividades esenciales de la asociación y la asociación ha continuado con este proceso de comunicación, de interacción hoy en día ante la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2, pero también se han incluido a diversos representantes de la asociación en los grupos de discusión de entidades gubernamentales. ¿Por qué? Porque los profesionales de la AmexBio también trabajan en instituciones de gobierno, por lo tanto estamos llevando un poco de esa expertise que nos ha dado a lo largo de más de una década de habernos fundado. Y esto no es otra cosa más que seguir promoviendo las actividades de comunicación, seguir atrayendo a los miembros para que, a final de cuentas, la AmexBio no es un científico, no es un doctor en ciencias. La AmexBio es un grupo de personas que pretende dar una solución integral y es como lo debemos de ver hoy en día como soluciones integrales. En este sentido, también la AmexBio puede apoyar a la asociación a fortalecer estas alianzas estratégicas que estoy seguro que todo mundo necesita. Y esto es a través de decir, bueno, vamos a pensar en una forma global, en una forma unida para dar soluciones viables. Muy bien.
Luis, muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación, por nos brindar una ponencia tan importante y por estar a disposición de colaborar con la Sociedad Brasileira de Bioseguridad. Y suceso a ti y a su país